Ahorita los saludo solamente y para ir grabando la clase más fluida, apagamos la camarita. Voy a subirles unos ejercicios para que igual tengan mientras, y así les damos tiempo a los alumnos que se vayan conectando para poder empezar en 5 minutitos más. Voy a subirles en la plataforma LMS unos ejercicios. Primero voy a entrar al ICN y después al ISO. Ahí la estoy cargando. Mientras vayan abriendo la clase pasada, ¿ya? Que vamos a continuar hoy día con las medidas de dispersión. Ejercicios, estadística descriptiva. Ya. Ahí se cargó una guía de ejercicios que les subí, ya la primera guía de estadística descriptiva, bajo el video de la clase del 16 de abril, está esa guía, y ese es para el ICN. El ISO, ahora voy a entrar a hacer lo mismo, a poder cargar la clase, una guía de ejercicios para que tengan. Ahí quedó para el ISO entonces el mismo material para que lo puedan ir revisando, y vamos ahora a abrir, ¿cierto?, el archivo de la clase de la semana pasada, que quedamos en las medidas de dispersión. Se han ido agregando, ahí se han ido agregando más participantes. Ya. Ahí entonces.
Ya se han ido agregando más participantes, entonces vamos a... ¿Les puse grabando la clase? Sí, está grabando. Perfecto. Ya, les voy a compartir también mi escritorio para que vayan viendo igual la clase conmigo. Ya, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Ya, entonces, ¿cierto? Hoy día vimos lo que eran las formas de distribuciones de los gráficos, ¿cierto? Cuando era simétrico, sesgado, cuando tenía una moda, bimodal, ¿cierto? Cuando era uniforme. La forma, ¿cierto?, que pueden tomar los histogramas, la forma que toman los histogramas, las precauciones que debemos tener con confundir, ¿cierto?, el histograma con el diagrama de barras. Entonces ahí hay que tener un sumo cuidado. Siempre hay que ponerle, los gráficos deben ser equidistantes, ¿ya? Siempre tienen que tener la misma cantidad ambos lados. Si empieza de 2 en 2, no puede después en la mitad saltarse a 3 o a 4, ¿cierto? Tiene que ser de 2 en 2 hasta que finalice, ¿cierto?, en el eje Y. Ahí parece que quieren admitir. Ahí, perfecto. ¿Ya? Entonces, vimos los métodos numéricos para describir estas variables cuantitativas, ¿ya? Y empezamos viendo las medidas de tendencia central. Entonces, las que nos ayudaban, ¿cierto?, a encontrar el centro de nuestra distribución. Entonces ahí vimos, ¿cierto?, las medidas, la promedio, la mediana y la moda, ¿ya? Entonces las más comúnmente usadas en las variables cuantitativas son el promedio, ¿cierto?, que se llama la media también, pero no es lo mismo que la mediana, ¿ya? La mediana es otra medida de tendencia central, sino que el promedio, ¿cierto? El promedio nos ayuda, ¿cierto?, a poder encontrar el término central, ya cuando es simétrica, y la mediana también, ¿ya? Entonces, ahí son iguales, pero miden cosas diferentes, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando hablamos, ¿cierto?, de estadística, que en sí nombramos la estadística descriptiva, es porque nos vamos a basar en una muestra, ¿ya? Nos vamos a basar en una muestra. Cuando hablamos un parámetro es cuando las medidas descriptivas se basan en la totalidad, ya, de las unidades de una población. Entonces, por tanto, se llama estadística descriptiva en la primera parte, ¿cierto? Porque nosotros vamos a verificar y vamos a calcular todas estas medidas de resumen a través de una muestra, ¿ya? Entonces vimos también, ¿cierto?, el parámetro, vimos también, ¿cierto?, la fórmula del promedio, y la fórmula del promedio, ¿cierto?, X barra se llama el promedio muestral, ¿ya? Entonces la suma de todas las observaciones dividido en el total de la muestra, ¿ya? Pero en cambio, ¿cierto?, cuando nosotros calculamos el promedio de la población, estamos calculando acá un parámetro, y este parámetro lo denotamos con la letra griega mu, ¿ya? Y este parámetro es calculado, ¿ya?, en la sumatoria de todas las unidades, ¿ya?, que tenemos todas las personas, todos los alumnos, donde estemos, ¿cierto?, donde estemos midiendo las variables, y lo dividimos por el total poblacional. Entonces ahí el total poblacional lo denotamos con la letra N mayúscula, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, se diferencia el promedio poblacional del promedio muestral, ¿ya?
Entonces, vimos también el cálculo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos el promedio generalmente a una variable cuantitativa discreta, ¿ya? Generalmente, ¿cierto? Cuando nos da, siempre nos va a dar un resultado con decimal de igual forma, ¿cierto? Aunque sea la variable cuantitativa discreta, por tanto, ¿cierto? Nosotros debemos interpretar el promedio, en este caso, ¿cierto? La cantidad de niños en una muestra aleatoria de 10 casas. Entonces ahí se le calculó el promedio, pero el promedio para interpretarse en esa variable que es de tipo cuantitativa discreta, ya ese promedio, ¿cierto? Se interpreta que, ¿cierto? El promedio de los niños en la muestra de 10 casas es de 1 a 2 niños, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma se va interpretando el promedio para una variable cuantitativa discreta, ¿ya? Cuando la dejamos con decimal, cuando nosotros calculamos efectivamente una variable cuantitativa continua, ¿cierto? Ahí podemos respetar, ¿cierto? El promedio como el resultado decimal que nos dio, ¿ya? Entonces, lo mantenemos el resultado en la cuantitativa discreta, pero en la forma de interpretarlo, ¿cierto? Ahí no decimos 1,6 o no decimos 2, algo, no aplicamos la coma, el decimal, sino que ahí, ¿cierto? Lo transformamos la interpretación a valores enteros, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo el repaso? Para los que no estuvieron en la clase pasada. ¿Sí? Ya. Entonces, por tanto, dice que el promedio no es siempre representativo, ¿ya? Un promedio no es siempre representativo. ¿Y qué nos ayuda a ver observaciones extremas? Los métodos gráficos, ¿ya? Los métodos gráficos nos van a ayudar. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Los métodos gráficos nos ayudan a detectar observaciones extremas. Ya vamos a ver también cuándo nosotros podemos detectar una observación extrema en un conjunto de datos también, ¿ya? Entonces, cuando vemos que el promedio, ¿cierto?, lleva valores en el cual se nos escapa, hay algún dato que se nos escapa del conjunto de observaciones que tenemos, ¿cierto? Entonces ahí nuestro promedio es sensible, ¿cierto?, a ese valor extremo que nosotros encontramos, ¿ya? Entonces, por tanto, se inclina hacia dónde está la observación extrema. Entonces, por tanto, ¿cierto? El promedio en sí, ¿cierto? Es un punto de equilibrio, pero en una distribución simétrica, ¿ya? Cuando no hay ninguna inclinación. No hay un sesgo tampoco, ¿ya? No hay un sesgo hacia la derecha y no hay un sesgo tampoco hacia la izquierda, ¿ya? Entonces tampoco sirve el promedio. No sirve ni para cuando tenemos observaciones extremas, ni cuando tenemos, ¿cierto? La forma de nuestros datos es sesgada, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. Pero sí tenemos una medida, ¿cierto?, de tendencia central que es resistente para valores extremos y también es resistente al sesgo, ¿ya? Que es la mediana, ¿ya? Entonces, por tanto, vimos también lo que era la mediana. Teóricamente debemos ordenar los conjuntos de menor a mayor, nuestros datos, nuestras observaciones, ¿ya? Y la mediana va a ser la mitad de las observaciones, donde la mitad, ¿cierto?, de las observaciones son menores o iguales al valor que nosotros vamos a encontrar y la mitad de las observaciones son mayores o iguales que ese valor. Entonces, ¿cierto?, ordenando los datos, nosotros encontramos, ¿cierto?, que tenemos que verificar, ¿cierto?, el número de observaciones, el tamaño de muestra que vamos a tener para poder trabajar. Si ¿cierto?, calculamos nuestra posición de la mediana, ¿ya? Y si el número de observaciones es impar, ¿ya? La mediana va a ser el único término central. Pero ahora si el número de observaciones, el tamaño de muestra que vamos a tener es par, entonces la mediana va a ser el promedio de los dos términos centrales, ¿ya? Entonces, por tanto, como recordatorio, ¿cierto? La mediana es la medida de tendencia central que nos va a ayudar ahora a interpretar datos, ¿cierto? Cuando tenemos inclinación
hacia un extremo, ¿cierto? Tenemos valores extremos o tenemos un sesgo pronunciado hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Calculamos también la mediana para esos dos conjuntos de observaciones cuando teníamos un tamaño de muestra impar, ¿ya? Y también teníamos un tamaño de muestra par, ¿ya? La moda también, ¿cierto? La moda para la variable cuantitativa es el valor más frecuente, ya es el que más se repite. Generalmente la moda ya se usa como la única medida de tendencia central para variables cualitativas, porque en la variable cualitativa, ¿cierto? Uno interpreta el mayor porcentaje en la tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces, cuando uno calcula el porcentaje, está calculando la frecuencia relativa porcentual ya de una categoría, de las categorías de esa variable, ¿cierto? Lo que vimos en la clase anterior a la del miércoles. Entonces, por tanto, ahí nosotros cuando interpretamos el porcentaje mayor de cierta categoría, estamos interpretando la moda. Entonces, la moda es la única medida de tendencia central permitida para, ¿cierto?, interpretar una variable cualitativa, ¿ya? Pero en cambio, ¿cierto?, generalmente no es comúnmente usada para interpretar como medida de tendencia central, ya para interpretar, sino que uno siempre se generaliza en el promedio y en la mediana, ¿ya? Entonces, por tanto, acá vimos la forma de los gráficos cuando teníamos una distribución simétrica, ¿cierto? Podemos utilizar el promedio, la mediana o la moda, ¿ya? Para interpretar. Cuando es bimodal, ¿cierto? Podemos utilizar el promedio y la mediana, ¿ya? Pero cuando es sesgada a la derecha, solamente nos sirve como medida de tendencia central la mediana. Y cuando tiene un sesgo pronunciado hacia la izquierda, también, ¿cierto?, es la mediana la única medida de tendencia central para interpretar, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver, ¿cierto?, las medidas de dispersión, ¿ya? Y estas medidas de dispersión, ya estas medidas de dispersión nos ayudan a ver algo que las medidas de tendencia central no nos ayudan a ver, ¿ya? Las medidas de tendencia central nos van a ser útiles para, ¿cierto?, dar una interpretación parcial, para encontrar, ¿cierto?, el centro de nuestros datos. Pero las medidas de dispersión nos ayudan a ver la variabilidad, ¿ya? Nos ayudan a ver la variabilidad de nuestro conjunto de datos. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, qué tan grande, ¿cierto?, o qué tan pequeña es nuestra variabilidad. Entonces, ahí tenemos dos conjuntos de datos. Vemos, ¿cierto?, ahí esquemáticamente, ¿cierto?, un gráfico en los datos 1 y en los datos 2 también, ya identificado con cruces. Si nosotros miramos la forma, ¿cierto?, la dispersión de los datos 1, ¿cuál sería la que tiene menor dispersión de nuestro conjunto de datos? ¿El 1 o el 2? O la diferencia que ustedes ven, ¿qué diferencia ven en los datos 1 y en los datos 2? La 2 está más dispersa que la 1. Muy bien, ¿cierto? En el conjunto 2, ¿cierto? Gráficamente se observa una mayor dispersión, ¿cierto? Entonces vemos ahí la dispersión que es más amplia. Por tanto, los métodos numéricos que nos van a ayudar, ¿cierto? Las medidas a ver la dispersión de nuestros datos, ¿cierto? Son 3 medidas de dispersión que nos van a ayudar a identificar la variabilidad de nuestro conjunto de datos, ¿ya? Y estas medidas de variabilidad, ¿cierto? La primera es el rango, ¿ya? El rango. Y el rango es la medida de variabilidad más simple, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma se calcula? Tomando la diferencia de nuestro máximo, el valor máximo que toma nuestro conjunto de datos, el valor más grande, ¿ya? Y el mínimo. El mínimo, el valor más pequeño de nuestro conjunto de datos, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí calculamos el rango, el máximo menos el mínimo, ¿ya? Y de esa forma ahí vamos a ver la dispersión de ese conjunto de datos. Otra medida de dispersión importantísima es la desviación estándar,
¿ya? Y la desviación estándar, ¿por qué calculamos la desviación estándar? ¿Ya? Y la desviación estándar es un promedio de la distancia de las observaciones a la media, ¿ya? Pero antes de calcular, ¿cierto?, la desviación estándar, que es una medida de dispersión que nos ayuda ahora a interpretar nuestros datos, ¿ya? Porque a partir, ¿cierto?, de la varianza se calcula la desviación estándar, pero para efectos de interpretación, ¿cierto? El método, la medida que nosotros nombramos para describir la medida de dispersión es la desviación estándar, ¿ya? Entonces, por tanto, para poder, ¿cierto?, calcular esta varianza, para poder obtener nuestra desviación estándar, ¿cierto? Nosotros tenemos acá un conjunto de observaciones, ya, un conjunto de, en este caso, ciertos poquititos, son 3 observaciones, entonces necesitamos calcular su desviación. Entonces, para ello, a cada observación, ¿cierto? A cada dato correspondiente a nuestra variable, le restamos su promedio. El promedio de estas 3 observaciones fue 4. Entonces, por tanto, a cada valor se le resta su promedio, ya a cada uno, y por tanto, la suma de esos valores, por tanto, después cada desviación que nosotros calculamos acá, la elevamos al cuadrado, ¿ya? Cada valor la elevamos al cuadrado y por tanto, ¿cierto? Si está el valor negativo, ¿cierto? Se va a transformar en un valor positivo, ¿ya? Entonces, por tanto, después que la desviación se eleva al cuadrado, ¿ya? Se eleva al cuadrado, se suma, ¿ya? Hay alguien parece esperando. Ahí se unió, ya. Entonces, por tanto, ahí se va sumando, ¿ya? Se va sumando y toda esta desviación al cuadrado, ¿cierto? Se pone en el numerador, ¿ya? Y en el denominador es el tamaño de muestra menos una observación, ¿ya? Es el tamaño muestral menos una observación. Eso ocurre siempre y cuando sea la muestra, ¿ya? Sea la muestra que nosotros estamos calculándole la varianza. Entonces, de esa forma, a la muestra, ¿cierto?, se le quita una observación, ¿ya? Entonces se le divide por n, que sería el tamaño de muestra, menos 1, ¿ya? Entonces, por tanto, en ese cálculo la varianza muestral dio 13, un valor de 13, y la desviación estándar, ¿cierto?, muestral, se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Entonces, para Profesora, obtener, ¿cierto? Dime. el 3 de abajo del denominador, ¿dónde salió? Me perdí ahí. De las No, uno. observaciones. Estoy Ah, ya. explicando el cálculo de este cuadrito. Sí, Entonces, para calcular la varianza de este cuadrito, ¿cierto? Yo dejé 3 observaciones. Entonces, mi tamaño de muestra fue 3. ya, Nuestros datos fueron 0, 5 y 7. O sea, ya. nuestro n fue de 3. A ese n de 3, ¿cierto? Para calcular el denominador de la varianza se le quitó una observación, ¿ya? Siempre a Vale. la varianza la fórmula, que se las voy a mostrar a continuación, es n menos 1, pero de la varianza muestral, de este conjunto de datos. Por eso es 3 menos 1. ¿Sí quedó claro ahora? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, por tanto, ¿cierto? La desviación estándar, ¿cierto? Es la raíz de la varianza, la raíz cuadrada, ya la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por tanto, en este ejemplo, ¿cierto? La varianza nos dio 13 y la desviación estándar es la raíz cuadrada de 13, por tanto, va a dar 3,6, ¿ya? Si nosotros, ¿cierto? Seguimos con el ejemplo del número de niños por hogar, ¿cierto? Y seguimos con los datos, con los 10 niños, ¿cierto? Con la cantidad de niños, ¿cierto? En la muestra aleatoria de las 10 casas, entonces nosotros calculamos el promedio, ¿cierto? Y nos dice que en promedio tiene 1,6 niños. Ahora, si ustedes calculan
la desviación estándar. Calculen la desviación estándar, ¿ya? ¿Cuánto les da la desviación estándar de ese conjunto de datos? ¿Qué tendrían primero que realizar según el cuadrito que vieron acá? El ¿Cómo tendrían que promedio. encontrar? Primero calcular el promedio, ¿cierto? Primero calcular el promedio. Entonces el promedio ya lo tienen, ¿cierto? Que es 1,6. Entonces ahora, ¿cómo tendrían que calcular las desviaciones? Restándole el promedio acá, no, A acá cada dato, ¿cierto? Sería Perdona, pero 2. si, pero si se repiten, igual se hacen a cada uno. Exacto, se porque cada repiten, uno ¿no? de estos valores sí, porque es una muestra de 10 casas. Entonces acá el 0 hubo en la tercera casa, no hubo ningún niño. Ya en la sexta casa tampoco hubo ningún niño, ¿cierto? Y en la octava casa tampoco hubo ningún niño. O sea, en cada hogar es diferente de uno de otro. Entonces esta variable es cuantitativa discreta. Entonces, ese cero, aunque se repita, ¿cierto? Es un dato, es un número que hubo en una casa, ¿ya? En una casa diferente de la otra, ¿ya? Entonces, por tanto, cada observación ustedes la van sumando acá. No pueden perder, no pueden, porque el cero se repite, no pueden sacarlo, ¿cierto? No pueden sacar estos dos ceros, eso no se puede realizar. Entonces, por tanto, acá, ¿cómo les quedaría el cuadrito? Les quedaría 2 menos 1,6, ¿cierto? Abajo les quedaría 3 menos 1,6, 0 menos 1,6, 2 menos 1,6, 1 menos 1,6, 0 menos 1,6, 3 menos 1,6, 0 menos 1,6, 1 menos 1,6 y 4 menos 1,6. Después, esos valores que les van a dar acá, ustedes lo elevan al cuadrado, ¿cierto? Y posteriormente suman la desviación al cuadrado que les dio, ¿cierto? En el cálculo que hicieron en esta parte de la desviación, lo suman y después lo tienen que dividir por cuánto. ¿Cuál sería el denominador del ejemplo de la muestra de 10 casas? ¿Cuál 9, sería el... Ah, 9. ¿cuál? 9, muy bien, ¿cierto? A las 10, a las 10 casas, que es nuestro tamaño muestral, se le quitó una observación. Muy bien. Entonces, van a llegar, ¿cierto?, al cálculo de una variación de alrededor. La desviación estándar que les va a dar es de 1,43 niños, ¿ya? Entonces, esa variación, esa desviación estándar, ¿cierto?, que les va a dar a ustedes, ya la desviación se interpreta ya con una variación de alrededor de 1 a 2 niños por hogar, ¿ya? También, ¿cierto? El cálculo es para una variable cuantitativa discreta, por tanto el cálculo, ¿cierto? No le quitamos, sino que lo mantenemos en 1,43, pero, ¿cierto? Nosotros acá, para efectos de interpretación, ¿cierto? Que la variación, ¿cierto? De la muestra de 10 casas en un barrio tiene una variación de alrededor de 1 a 2 niños por hogar, ¿ya? ¿Sí? ¿Les dio esa desviación estándar o no la calcularon? Igual, ¿cierto? ¿Tienen calculadora científica? Sí, En la calculadora científica, ¿no tienen? sí. Igual en la Se le acaba calculadora, la pila, profe. ya, no hay problema, no hay problema. Entonces dice que la desviación estándar, ¿cierto? Es un promedio de las distancias de las observaciones a la media o al promedio muestral, ¿ya? Entonces, por tanto, si todas las observaciones son iguales, ¿qué hubiese pasado aquí si todas hubiesen sido dos? Un ejemplo, en todas las casas de las 10 casas del barrio hubiesen habido dos niños, dos, 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 dos. ¿Qué hubiese pasado ahí? La variación sería 0, bueno. Exacto, ¿cierto? Nuestra desviación estándar hubiese sido cero porque el promedio
de todas las observaciones es igual al mismo dato, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí hubiese sido 0 en el numerador, ¿cierto? 0 dividido por el denominador. Entonces, por tanto, ahí hubiese sido 0. Muy bien. Dice que la desviación estándar puede ser negativa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Una desviación estándar puede ser negativa? No, porque se va a elevar No. al cuadrado. Porque se saca, ¿cierto? Se calcula a través de la varianza y la varianza, ¿cierto? Va a dar positiva y la raíz cuadrada, si tengo un número negativo, ¿cierto? No podemos calcular, se nos transforma ya, no trabajamos con los reales, sino que ahí, ¿cierto? Tendríamos que trabajar con los complejos, ¿ya? Con los números complejos. Entonces ahí, ¿cierto? Nuestras estadísticas, ¿cierto? Acá se basan en los reales. Entonces, por tanto, acá la desviación estándar siempre va a ser positiva. ¿Qué pasa cuando ahora es una desviación estándar, ¿cierto? Con un valor grande, nuestros datos van a estar más alejados del promedio. Pero en cambio, ¿cierto? Cuando la desviación estándar es pequeña, es menor, nuestros datos van a estar más cerca del promedio, ¿ya? Esa va a ser, ¿cierto?, nuestra desviación estándar para poder interpretarla, ¿ya? Entonces acá se muestra la fórmula, ¿cierto? La fórmula en la cual acá nosotros calculamos este cuadrito, ¿cierto? Este cuadrito se calcula a través de esa fórmula. Entonces, ¿ahí qué nos dice? Que es la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de cada valor de nuestra desviación al cuadrado. O sea, de cada dato, restándole el promedio, elevándolo al cuadrado, ¿cierto? Y posteriormente lo dividimos en el tamaño de muestra menos una observación. Entonces acá, ¿cierto? Volviendo a recordar, la desviación estándar muestral, ¿ya? La desviación estándar muestral se denota por la letra S, ¿ya? ¿Y por qué la vamos a diferenciar con letras, ¿ya? No con palabras, para no estar escribiendo desviación estándar muestral o desviación estándar poblacional, ¿ya? Entonces, ahí se agregó la otra alumna. Nosotros vamos a llamar a la varianza, le vamos a colocar, ¿cierto?, la letra S al cuadrado. Ya, esa va a ser nuestra letra que va a identificar a esta fórmula. S cuadrado vamos a llamar a la varianza muestral. Para poder calcular nuestra desviación estándar muestral, entonces va a ser la letra S porque va a ser la raíz cuadrada, ¿cierto?, de nuestra varianza. Entonces, por tanto, nosotros no solamente, ¿cierto?, vamos a calcular a lo mejor en base a una muestra, sino que a lo mejor ustedes también se van a encontrar frente a los cálculos de la población completa. Entonces, cuando se calcule, ¿cierto?, la desviación estándar con la totalidad de unidades de análisis de la población objetivo, entonces se denota por la letra sigma, ya por la letra griega sigma. Delante, ¿cierto? Repasamos que el promedio poblacional, para diferenciarlo del promedio muestral, ¿cierto? Nosotros lo nombramos como X barra, ¿cierto? Sería nuestro promedio muestral y la letra griega mu sería para nuestro promedio poblacional. Acá, ¿cierto? Nuestra desviación estándar se denota por la letra griega sigma, ¿ya? Entonces, por tanto, la varianza poblacional va a ser sigma cuadrado. Entonces, sigma cuadrado es la misma fórmula que la muestral, pero se diferencia ¿en qué? En que cada observación, acá nosotros le vamos a restar no el promedio de la muestra, sino que acá nosotros le vamos a restar el promedio que vamos a tener en la población, ¿ya? Entonces, por tanto, esa es la diferencia y el denominador también, ¿ya? El denominador es la totalidad de la población. Entonces, acá
en la población no vamos a tener pérdida de información. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Como no vamos a tener esa pérdida, va a ser nuestra población completa, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto? En el tamaño poblacional no le quitamos una observación, sino que lo mantenemos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia del cálculo de la desviación estándar poblacional de la muestral, ¿ya? Entonces, acá, la varianza con la desviación estándar, ¿cierto? No son medidas de variabilidad distintas. Entonces, ustedes me pueden decir, profesora, pero mejor dejémosla también dejemos la varianza como medida de variabilidad. Sí, nosotros debemos dejarla, pero para efectos de interpretación, ¿ya? Para efectos de interpretación, ¿ya? Nosotros vamos a colocar la desviación estándar, ¿ya? Entonces, por tanto, la varianza no se interpreta, ¿ya? No se interpreta. Nosotros debemos tener la desviación estándar a partir de la varianza. Si no obtenemos la varianza, no podemos tener nuestra desviación estándar. Por más que, ¿cierto?, la calculadora la haga, por más que el Excel la calcule, por más que el R la pueda calcular, ¿cierto? Nosotros necesitamos, todos los programas necesitan tener primero la varianza para que puedan tener la desviación estándar. O sea, no son medidas de variabilidad diferentes, ¿ya? Porque no se puede conocer la desviación estándar si no se tiene la varianza, ¿ya? Entonces, por tanto, la que se interpreta acá para efectos de interpretación, esa es la desviación estándar, ¿ya? Entonces, ustedes delante, ¿cierto? Repasamos, según la clase anterior, que el promedio, ¿cierto? No nos servía como medida de tendencia central para observaciones extremas, ni tampoco cuando tuviésemos un sesgo, ¿cierto? Acá la desviación estándar tampoco es resistente a valores extremos, ¿ya? No es resistente ni a valores extremos, ni tampoco es una medida de dispersión resistente al sesgo, ¿ya? Entonces, por tanto, nosotros debemos encontrar ahora una medida de dispersión que sea resistente, ¿cierto?, a valores extremos y también sea resistente al sesgo, ¿ya? Entonces, para ello, ¿cierto?, vamos a conocer el rango entre cuartiles. Y primero, ¿cierto?, vamos a ver los cuartiles. Cuando nosotros tenemos la mediana de nuestro conjunto de datos, la dividimos en dos partes iguales, ¿cierto? Esa es la mediana. Pero en cambio, ¿cierto?, cuando nosotros ahora queremos conocer los cuartiles es el conjunto ordenado, pero ahora se divide en 4 partes iguales, ¿ya? Y los puntos de división se conocen como cuartiles. Entonces, ¿cómo se representan? Con la letra Q, ¿ya? El cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿ya? Esos son los cuartiles. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto ordenado, ¿cierto?, que lo vamos viendo en forma creciente, que el R, ¿cierto?, el jueves pasado, cuando vimos la práctica en R, ¿cierto?, para poder encontrar la mediana, ¿qué valor tuvimos que colocarle al R? Ya que el R no nombra, ¿cierto?, exclusivamente como término la mediana, sino que ¿cómo la conoce el R? ¿Cómo conoce la mediana? Como el percentil 50. Entonces, ¿por qué el R la conoce como percentil 50? Si nosotros ordenamos, ¿cierto?, vemos este conjunto ordenados en forma creciente acá, vemos que está el mínimo de nuestros datos. Se encuentra el mínimo valor, ¿ya? Que es el percentil 0. Entonces, por tanto, después el cuartil 1 es el percentil 25, ¿ya? El 25% de nuestros datos es el cuartil 1, ¿cierto? Acumulado acá viene el cuartil 2, que sería el 50%
de nuestros datos, donde se encuentra el 50% de nuestros datos, ¿ya? Entonces, por tanto, la mediana tiene 3 nombres. Tiene la mediana, tiene el nombre de cuartil 2 y tiene el nombre de percentil 50, ¿ya? En donde se encuentra el 50% de nuestros datos. Posteriormente, ¿cierto?, viene el cuartil 3, que también es representado como el percentil 75, donde se encuentra el 75% de nuestros datos. Es el cuartil 3, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, viene el máximo de nuestros datos, que representa el percentil 100, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar los cuartiles. El rango entre cuartiles, ¿ya? El rango entre cuartiles es una variabilidad, es una medida de variabilidad importantísima, ¿ya? Ya que nos ayuda a poder interpretar cuando nuestras observaciones, tenemos un conjunto de datos, ya que tenga observaciones extremas, ¿ya? Entonces, el rango entre cuartiles, ¿de qué forma lo vamos a calcular? Necesitamos, se denota por la letra RQ, y es la diferencia, ¿cierto? Es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. No el cuartil 1 menos el cuartil 3, sino que el cuartil 3, ¿cierto?, el 75% de nuestros datos menos el cuartil 1, que sería el 25% de nuestros datos. ¿Qué es lo que mide el rango entre cuartiles? Mide la variabilidad central, mide la variabilidad de la mitad central de los datos, ¿ya? Entonces, por tanto, para poder encontrar, ya para poder calcular estos cuartiles, se debe encontrar primeramente la mediana de todas las observaciones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros encontramos el primer cuartil, es la mediana de las observaciones que son menores al valor de la mediana, hasta donde se encuentra la mediana, y el tercer cuartil es la mediana de las observaciones que son mayores a la mediana, ¿ya? Entonces acá, ¿qué pasa cuando el número de observación, el número de mi muestra es impar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La observación del medio, ¿cierto? Según lo que calculamos la clase pasada, es la mediana. Pero en esta observación ya no se incluye en los cálculos de los cuartiles. Cuando es impar y encontramos el único término central, entonces no podemos incluir ese valor para poder calcular el cuartil 1 ni el cuartil 3. Es como que queda, ¿cierto? Ahí es como que congelado, no lo tomamos, ¿ya? Pero cuando lo tomamos, ¿cierto? Cuando lo tomamos es cuando nuestras observaciones es par, ¿ya? Ahí nosotros debemos encontrar, tomar en cuenta el valor de la mediana, porque toma el promedio de los dos términos centrales. Entonces, en el lado izquierdo se va a tomar, ¿cierto?, el término de la mediana. Y en el lado derecho se va a tomar también el término que incluye la mediana, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto?, vamos a verificar acá, ¿cierto? Nos dicen, nos dan 4 conjuntos de datos, ¿cierto? Y nos presentan los histogramas para los 4 conjuntos de datos acá, ¿ya? Que los histogramas calculados, ¿cierto?, que yo les mostraba, fueron calculados a partir de estos datos, ¿ya? Y nos piden encontrar las medidas de variabilidad de esos conjuntos de datos. Entonces, ¿cómo tendríamos que calcular el rango? ¿Cuál sería el rango de nuestro conjunto de datos 1? ¿Cómo tendríamos que calcular el rango? Sería El 5 rango, menos 2. muy bien, ¿cierto? De ese conjunto de datos, 5 menos 2, ¿cierto? Muy bien. Del dato 2, sería el máximo menos el mínimo, 6 menos 3, ¿cierto? De los datos 3, ¿cuál sería nuestro rango? 6 menos 2. 6 menos 2, ¿cierto? 4. Y de los datos 4, ¿cuál sería nuestro rango?
5 menos 3. 5 menos 3, ¿cierto? El rango entre cuartiles. El rango entre cuartiles. ¿Cómo tendríamos que encontrarlo? ¿Cómo tendríamos que encontrarlo según lo que nos dicen acá? Según los pasos que nos dicen acá. Tenemos que encontrar la mediana. ¿Cuál sería la mediana del conjunto de datos 1? Vemos nuestro n, ¿cierto? ¿Nuestro n es par o impar? ¿Cuántos El datos primero tenemos? impar. Impar. Impar, ¿cierto? Tenemos 13 más 1, 14, ¿cierto? Dividido en 2, 7. Entonces, ¿cuál es el término donde se va a encontrar? En el término 7, ¿cierto? 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, va a estar ahí, ¿cierto? Nuestra mediana. Entonces, ¿qué se les decía en la materia? Como se les explicaba, cuando era impar, entonces el cálculo de la mediana, ahí yo lo estoy tapando con el mouse, ¿cierto? Lo dejé congelado. Entonces, ¿cómo tendrían que encontrar el cuartil 1? ¿Cuál sería el Sa- cuartil 1? ¿Cómo lo tendrían que encontrar? Sacar la mediana entre los menores y la mediana de los mayores. O sea, Muy sería bien, como muy bien. del Sería del 2 3. al 4 sin tomar el que tengo tapado yo con el mouse, con la flechita del mouse, ¿cierto? ¿Cuántos serían mis datos ahí? Mi n, 6. 6, ¿cierto? Entonces, 6 más 1, 7, dividido en 2, 3,5. Entonces, la mediana, el cuartil 1, la mediana de las observaciones que son menores a la mediana, ¿cuánto es el cuartil 1? 3. ¿Cierto? Se encuentra entre 3 y 4, por tanto, se encuentra la mediana aquí, ¿cierto? 3 más 3, ¿cierto? 6 dividido en 2, 3. El mismo promedio, ¿cierto? El mismo valor, pero a través de ese promedio, del 3 con el 3. Ya por eso es 3. Luego, ¿cierto? Luego tomo la mediana ahora del conjunto de datos que son superiores a la mediana. ¿Cuál tendría que encontrar entonces? 5. Entonces ahí, ¿cierto? Nos da que el cuartil 1, el cuartil 3, perdón, es 5, ¿cierto? La mediana de los valores que son mayores a la mediana. Entonces, ¿cuánto nos dio el rango entre cuartiles de los datos 1? La diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. 2. Sería 2. Muy bien. 5 menos 3, ¿cierto? Muy bien. 2. Perfecto. Entonces ustedes van a calcular, ¿cierto? De los datos 2 al datos 4, van a calcular el rango y el rango entre cuartiles. ¿Cómo calcularían la desviación estándar de los datos 1? La desviación estándar de los datos 1 ¿Cómo? Hay que sacar la variación. es la variación, ¿cierto? Entonces, primeramente tenemos que cada término le restamos el promedio. Entonces tenemos que calcular primeramente el promedio de este conjunto de datos y cada observación le restamos su promedio, lo elevamos al cuadrado, más el segundo le restamos su promedio, lo elevamos al cuadrado, más el tercero le restamos su promedio, lo elevamos al cuadrado. El cuarto le restamos su promedio y así sucesivamente hasta el valor 5, que sería el último dato del tamaño muestral, que sería 5. Ya, ese es el último valor. Ya, entonces, más 5 menos el promedio, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Eso se divide en ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 7. ¿Cuánto? 7. 7, seguro. La totalidad de los datos menos una observación. Sí. En 12. 12. 12, muy Ah, bien, ¿cierto? sumé 1. Es Era menos 1.
13, ¿cierto? 13 menos un valor, ¿cierto? Sería 12. ¿Por qué le calculaste menos 5? No, le puse ese más uno. Ah, Era menos uno. no. Ah, estabas calculando como la posición de la mediana. No, no, no. Bueno, El denominador de la varianza, sí. Recuerden que es el tamaño de la muestra, ¿cierto? Es la cantidad de observaciones, que en este caso, ¿cierto? Estos datitos los vamos a considerar como la muestra y le quitamos una observación. Serían 13 menos 1, 12. Y ahí calculan, ¿cierto? La variabilidad del conjunto de datos 1, ¿ya? Para que tengan así las tres medidas de dispersión. Y le van haciendo para el 2, para el 3 y para el 4, ¿ya? Entonces acá les preparé una tabla, ¿cierto? Les preparé una tabla para que, en resumen, ¿cierto? Cuando ustedes tengan que ocupar el promedio, cuando tengan que ocupar la desviación estándar, cuando tengan que ocupar la mediana y cuando tengan que ocupar el rango o el rango entre cuartiles, ¿ya? Entonces acá, ¿cuándo se utiliza el promedio? Si, un ejemplo en el curso, esto que se les quede grabado, como va a quedar igual grabado en la clase, siempre que yo les pregunte, ¿ya? ¿Qué medida de tendencia central se utiliza? Calcule la que se puede utilizar en estos datos. Ahí ustedes calculan, ¿cierto? Lo que yo les enseñé en este cuadrito. Pero ahora, si yo les pido que las calculen todas, ustedes las calculan todas, ¿ya? Entonces la forma de la pregunta va a ser diferente. Cuando yo quiero que las calculen todas, yo les voy a pedir que las calculen todas. Yo les voy a pedir calculen el promedio, calculen la mediana, calculen la desviación estándar, calculen el rango y calculen el rango entre cuartiles. ¿Ya? Entonces ahora si yo cambio la pregunta y les digo, ¿qué medida de tendencia central se puede utilizar en este conjunto de datos? ¿Cierto? Ahí ustedes me dicen si es simétrica, ustedes me dicen el promedio, ¿ya? ¿Y qué medida de dispersión si es simétrica? La desviación estándar, ¿ya? Es cierto, tiene muy buenas propiedades, generalmente son las comúnmente usadas, ¿cierto? A veces en las investigaciones se olvidan del resto, pese, chiquillos, a que nuestro conjunto de datos a veces presenta sesgo y presenta valores extremos, nos olvidamos, ¿cierto?, del rango entre cuartiles y nos olvidamos del rango. Entonces, generalmente, ¿cierto?, utilizan las más comúnmente conocidas, que es el promedio y la desviación estándar. Pero acá hay que ver este cuadro que es muy importante para poder ver, ¿cierto?, en una investigación qué se ocupa, ¿ya? La desventaja que tiene el promedio y la desviación estándar que son sensibles a los valores extremos. Entonces, por tanto, cuando presenta sesgo, pero sin valor extremo, solamente presenta un sesgo, ya que los valores extremos los vamos a identificar, ¿cierto? La clase que viene. Dice, utilizamos la mediana como medida de tendencia central, ¿ya? Mientras que, ¿qué vamos a ocupar como medida de dispersión? El rango. Ya no nos va a servir la desviación estándar si nuestra distribución presenta sesgo, ¿ya? Pero sin valor extremo, solamente sesgo. Entonces los valores extremos, ¿cuándo los vamos a identificar? Vamos a ver cuándo, ¿cierto?, tenemos un conjunto de datos y cuándo vamos a tener un valor extremo, ¿ya? Todavía no vamos en esa parte, ¿ya? Hay una fórmula para poder calcular y para poder encontrar los valores extremos que son mínimos y los valores extremos, ¿cierto?, que se encuentran en el lado superior desde el máximo hacia abajo, ¿ya? Entonces, por tanto, la desventaja que tiene la mediana, el rango es que es sensible a valores extremos, ¿ya? La mediana sigue siendo robusta, sigue siendo resistente, cambia muy poco con los valores extremos, ¿ya? Entonces, la sigo dejando cuando tengo sesgo y cuando tengo valores extremos. Sigo dejando la mediana como medida de tendencia central,
Pero ahora cambio mi medida de dispersión. Ya cuando nosotros encontremos valores extremos, ¿cierto? Y más encima nuestro conjunto de datos sea sesgado, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a calcular el rango entre cuartiles, ¿ya? Entonces, por tanto, la desventaja que tiene el rango entre cuartiles que no es muy conocido, ¿ya? Pero es una medida de dispersión muy buena, ¿cierto? Muy importante cuando en nuestra distribución de datos presente sesgo y la guinda de la torta más encima presente en nuestra distribución valores extremos, ¿ya? Entonces, por tanto, ahora la pregunta, recordando porque también se las hice no sé si 2 clases anteriores o la clase anterior. Si tengo una distribución que es simétrica, pero presenta valores extremos, ¿sigo dejando el promedio como medida de tendencia central? No, ¿cierto? No. Muy bien. La mediana, ¿cierto? El promedio ya no me sirve cuando tengo valores extremos, pero ¿cuál utilizo? La mediana, ¿ya? Si es simétrica, pero presenta valores extremos, igual me inclino por la mediana, porque el promedio, ¿cierto? Es sensible, se ve alterado con las observaciones extremas, ¿ya? ¿Qué medida de dispersión utilizo si es simétrica y presenta valor extremo? ¿Qué medida de dispersión? ¿Sigo dejando la desviación estándar? No. No, ¿cierto? ¿Cuál sería mi medida de dispersión a calcular, a interpretar? El rango entre cuartiles. Muy bien, el rango entre cuartiles, ¿cierto? Aunque sea simétrica, pero presentando valor extremo, la desviación estándar es sensible, ¿ya? Y el rango no me sirve para valores extremos, por tanto, ¿cierto? El resistente, la medida de variabilidad resistente a los valores extremos es el rango entre cuartiles. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿se entendió hasta acá? ¿Se fue entendiendo? La clase pasada nosotros vimos la desviación estándar y la desviación estándar para los software estadísticos la llama SD. Sí. SD, la llama la desviación estándar. Entonces, ¿por qué la llama de esa forma? ¿Cierto? Por la sigla en inglés, ¿cierto? Desviación estándar. Entonces, la llama con esa sigla el R. El R. Entonces, cuando nosotros veamos mañana en la parte práctica y calculemos, ¿cierto?, las medidas de dispersión, veamos nuestras medidas de dispersión, ¿cierto?, para el conjunto de... ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chiquillos? Javier, ¿quieres hacer alguna consulta? Javier Albornoz. Ah, tenía el micro prendido, sorry. Ah, ya. No hay problema. Que de Es repente que cuando lo quieren, me quedo dormido, entonces puse un meme para despertar. Ya desperté. ya. O sea, mi clase estuvo fome. Te quedaste dormido. ¿Mm? No, porque entendí todo, pero no sé, me dio Ya, sueño. ya. Entonces acá, ¿cierto? Para... Ah, a esta hora hace sueño. Dígame. Sí. ¿Podría volver a explicar la desviación estándar? Que no me quedó muy clara. ¿El cálculo o la explicación de cuándo se ocupa? No, el cálculo. Ya. Yo sé cuándo se ocupa, pero el cálculo El cálculo teórico. Sí, Ya, perfecto. Nos vamos para allá. ¿Cómo calculo la desviación estándar? ¿Cierto? La fórmula para poder calcular la desviación estándar es a través de la varianza muestral. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿cierto? Tenemos la sumatoria del x sub i, aquí va de 1 hasta n. ¿Ya? De 1 hasta n, hasta donde termina mis datos, mi tamaño muestral. Cada dato, cada valor x sub i
va a ser el valor 1 y le restamos su promedio, lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Entonces, más el valor 2, el x2 que va a ser la posición 2, le restamos su promedio, lo elevamos al cuadrado, más, y así sucesivamente hasta que termine el último término, le restamos su promedio y lo elevamos al cuadrado. Ese es el numerador. El numerador, de la misma forma, si tú miras esta tablita, ¿cierto? Esta tablita fue calculada de esa forma, ¿ya? ¿Cierto? Cada valor, 0, menos 4 al cuadrado, más el segundo término, x sub 2, 5 menos 4, 1 elevado al cuadrado, más el último término, 7 menos 4, 3 positivo elevado al cuadrado. Ya ese es el numerador de la varianza. Se divide por el tamaño de muestra menos una observación. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? En este caso se dividió la cantidad de observaciones, tenemos 3. Entonces, menos una observación sería 2. Entonces, por tanto, cuando nosotros hacemos la suma, ¿cierto? La suma de nuestros valores al cuadrado, de nuestras desviaciones al cuadrado, posteriormente la dividimos por nuestro denominador y nos da el valor de la varianza, ¿ya? Luego a la varianza tenemos que calcularle la raíz cuadrada y esa va a ser nuestra desviación estándar. ¿Se entendió? ¿Se entendió ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, de esa forma se va calculando la desviación estándar. ¿Qué es lo que hace el Excel, la calculadora? Los software estadísticos necesitan de la varianza. Aunque ustedes vean calcular, ¿cierto?, de varianza y desviación estándar juntas o solamente la desviación estándar, ya el software ya tuvo en su programación tener la varianza, porque sin la varianza no podemos tener la desviación estándar. Ya, entonces, aunque nosotros, ¿cierto?, la calculemos teóricamente con la calculadora, con el Excel, con el R, el programa que sea, ¿cierto?, nosotros necesitamos tener nuestra varianza. ¿Ya, chiquillos? Entonces, yo les dejé ahí ejercicios, una guía de ejercicios, vayan realizando, ¿cierto?, lo que yo dejé, lo que hemos visto hasta el momento, teóricamente lo que hemos visto, porque en la guía hay más preguntas de lo que viene también a continuación, pero, ¿cierto?, quedamos hasta las medidas de variabilidad, ¿ya? Quedamos hasta la diapo 23, quedamos hasta las medidas de variabilidad, por tanto, mañana, ¿cierto?, hoy día calcúlenlas, vayan trabajando, yo voy a quedarme acá igual en el chat, por si tienen consultas, me voy a quedar acá hasta las 10:35, pero la clase por Teams la vamos a dejar hasta acá, pero yo me sigo quedando para las dudas de la guía, que ustedes la vayan trabajando, me voy quedando acá en el chat, ¿ya? Así que aquí me van ubicando para el trabajo asincrónico. ¿Ya, chiquillos? Entonces nos estamos viendo mañana en la clase práctica con el R a las 10:50, ¿ya? Que estén muy bien. Yo me Chao, sigo. profe. Chao. Me aguanté el sueño. Despierten, tómense un café, para que puedan hacer la guía, ¿ya? Ya. Ya. Chao, que estén bien, nos vemos mañana.